Dale un fuerte aplauso al Señor. Y te hago una pregunta. ¿Tú eres una persona agradecida? Bueno, pregunta personal que estamos cada uno respondiendo por nuestra propia conciencia, por nuestra propia búsqueda en el Señor. Y este mes, como ya lo has visto, estamos hablando mucho sobre la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Y bueno, como lo he mencionado y lo he recalcado y lo he estado hablando demasiado, gratitud no son buenos modales, gratitud no es solamente decir gracias. No, porque gratitud sin entrega pues solamente es educación, pero gratitud con entrega es una ofrenda. Entonces gracias por lo que acabas de invertir, gracias por lo que acabas de dejar y lo que acabas de sembrar para la obra. Así es de que, familia, quiero darte la bienvenida si nos estás visitando por primera vez. Gracias por estar acá y siempre lo digo, esta es tu casa. Y no solamente es tu casa, sino la iglesia se trata de esto, no de un lugar para venir, sino de una familia que te pueda acompañar. Como ya viste ahorita, estuvimos presentando niños. Imagínate si no hubiera iglesia, ¿con quién los presentas? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo celebra? ¿Quién parte el pastel contigo? ¿Quién te festeja el cumpleaños? La iglesia, la familia con la que podemos caminar. Y yo sé que eso lo estás comprobando y lo has comprobado los que estamos acá. Hemos disfrutado de esa coinonía, de esa alegría. Esta semana estuvimos por ahí en la casa de Raúl y Janet. Bueno, se vivió algo tan lindo que ni nos queríamos ir de ahí, de esa casa. ¿Por qué? Porque hay coinonía, porque hay un espíritu de convivencia. Y bueno, eso es lo que quiero que experimentes si nos visitas por primera vez. Si ya eres de casa, vamos adelante, sigamos siendo perfeccionados, sigamos siendo transformados. Y acuérdate, no es venir a hacer check todos los domingos y ya fui a la iglesia, si ya fui otra vez. No, acuérdate lo más importante. Cristo viene. Entonces lo que hacemos aquí es estar preparados. No hay un beneficio para el edificio, el beneficio es que tú te preparas domingo a domingo para el día que Cristo venga por su iglesia. Así es de que, familia, el día de hoy quiero avanzar con esta serie y hoy traigo una historia que posiblemente tú ya la has escuchado bastante. Tenía un poco de miedo compartir esta historia porque dije, todos se la saben. Me recuerdo cuando enseñaba a niños, apenas comenzaba a enseñar y yo me la sé. Y yo dije, no. Entonces dije, a ver si no me pasa lo mismo, porque ya todos ustedes saben esa historia. Pero siempre que uno lee la Biblia de nuevo, siempre que uno escudriña nuevamente, encuentra una perla de sabiduría. Y bueno, como ya hemos estado hablando sobre la gratitud, quiero comenzar con una definición. Y según la Real Academia Española, define la gratitud como el sentimiento que obliga a una persona a responder ante el bien recibido. Por ahí lo tengo en pantalla, el sentimiento que obliga a una persona a responder por el bien recibido. Y esto significa que la gratitud no es pasiva. Esto significa que la gratitud no es como que, sí, yo soy agradecido. No, se tiene que ver. ¿Por qué? Porque gratitud no es simplemente pasiva, no se queda en el corazón, tiene que salir. Entonces me encanta esto porque dice, es el sentimiento que obliga a una persona, no es cargo de conciencia el ser agradecido. Ay, me siento mal, déjame, hago esto por él. No, eso es otra cosa. Entonces acá me encanta que ellos definen esto como el sentimiento que te obliga a responder por el bien recibido. Y digo, bueno, se entiende, pero aquí hay otro problema y es a la hora de responder, ¿cómo respondemos? Entonces quiero contarte una historia que sucedió en Brasil, año de 1920. Avanzo corriendo, préstame tu oído por 27 minutos. Río de Janeiro, imagínate esta historia. 1920, según organizaciones y el Instituto Brasileiro de Geografía del Arquidiócesis de Río de Janeiro y también el Departamento de Geografía, cuentan esta historia. Esta es la historia que se le cuenta a todos los turistas cuando van a Río de Janeiro. Y todos hemos visto una estatua, y es esta que se llama Cristo Redentor, que está en el Monte Corcovado. Entonces, al inicio del siglo XIX, Brasil atravesaba una crisis nacional, inestabilidad política, cambios constantes de gobiernos. Eso es por el 1900, miedo al futuro. Tal vez todos hemos sentido miedo al futuro. Todo se veía en caos y era un país entero preguntándose, ¿hacia dónde vamos? Sí, cuando pase todo esto, ¿qué sigue? Porque se ve todo como que cambios de gobiernos, políticas. Bueno, y yo creo que eso no solamente ha sucedido en el 1900, ha cabalgado por todo este siglo. Y quiero que veas esto. Entonces, Brasil se preguntaba, ¿hacia dónde vamos? Fue un tiempo muy difícil para la nación, pero después del mal tiempo,
los residentes de Río tomaron la iniciativa de mostrar su agradecimiento a Dios, levantando a Cristo en lo más alto de la ciudad. Y ahí surge el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Ellos dijeron: queremos un monumento. Después de que ya todo había pasado, el caos, estaban como saliendo de la pesadilla. Dijeron: hey, no podemos simplemente olvidar lo que vivimos. La pasé duro hace 10 años, muy duro. Pero ¿sabes qué? Tenemos que poner algo, un incentivo, una marca, algo, un retrato, un letrero, algo que constantemente me esté recordando lo que un día vivimos, y no solamente me recuerde a mí, sino le recuerde a mis generaciones, para ser agradecidos. Lo interesante del Cristo Redentor de Río de Janeiro es que había un problema y no había presupuesto ni patrocinadores para construir este monumento. Y lo impresionante es que no eran millonarios los que tomaron la iniciativa, no eran políticos, no eran empresarios, eran familias como tú y como yo, obreras, que trabajan al día a día, que viven con el cheque de día a día. Personas comunes que llevaron lo poco que tenían en donaciones. Ahora, hubo críticas y dijeron: no hay manera en donde más tirar el dinero que no sea haciendo un monumento, por favor. Claro, para la mentalidad de ese tiempo posiblemente sonó ridículo. Y hubo críticas, escucharon comentarios diciendo: con ese dinero mejor deberían de hacer aquello, mejor deberían de pavimentar las calles, ¿no creen? Claro, sí, pero Jesús dijo: y a los pobres siempre los vas a tener contigo. Hubo críticas y empezaron a decir que no hay sentido o otro proyecto para invertir tanto dinero, pero ellos coincidían en algo, y no era tanto que querían mostrar su asombro hacia Dios, no era tanto que querían asombrar a Dios, sino estaban agradecidos con Él. Y eso muestra que esta estatua no fue construida con concreto, fue construida con gratitud. Entonces, la historia de la comunidad de Monte Corcovado y Cristo Redentor es una de las más famosas, y se sigue contando hasta hoy a cada turista, a cada visitante, y se recuerda que un pueblo agradecido dejó huella. Ojo, no se les recuerda por su presupuesto, se les recuerda por su respuesta de agradecimiento. Acuérdate, la Academia Española dijo: por tu respuesta, es la acción que te obliga. Entonces acá se nota una respuesta en grande, una respuesta que atravesó ante la crítica, una respuesta que no se quedó sentada, una respuesta que claro que vio que había diferentes factores que incomodaban, que había tantas cosas que no lo iban a lograr. Pero sabes que ellos entendieron algo, y es que al final de nuestra vida nadie nos va a recordar por lo que tuvimos, nos van a recordar por lo que sembramos, nos van a recordar por cómo respondimos, por lo que entregamos y por lo que derramamos en respuesta. Perdón, pero no te van a recordar por ninguna otra cosa más que por cómo te entregaste. Y esa es una dura realidad, porque decimos: uy, esto me enfoca y me hace revalorar por todo lo que estoy trabajando en la vida, todo lo que estoy haciendo. Y hablando de historias famosas, esta historia es muy famosa, y si algún día llegas a ir a Río te la van a contar en el centro de historia. Pero en nuestra historia, en la Biblia, hay una historia muy similar también, de respuesta. Y nada más y nada menos que Jesús dijo: quiero que esta historia se haga la más famosa, quiero que todo el mundo sepa lo que sucedió con esta mujer. Y estoy hablando de la historia de María de Betania. Fue una historia donde hubo caos, sí, hubo críticas, sí, hubo una respuesta, claro, pero su paso o su actitud, su respuesta pasó por encima de todo lo que había alrededor de ella. Y hoy quiero contarte la historia de ella, pero quiero que veas algo. Y el principio y la idea general de esta enseñanza es esto: cuando compruebas que la verdadera gratitud no solo se entiende, ay sí pastor, ya entendí que hay que ser agradecidos, ya, ahí va como que se va entendiendo. No, la verdadera actitud no solamente se entiende, se vive, te lleva a la entrega, te tiene que llevar a la entrega. Y una vez que te lleva a la entrega verdadera, no se reserva, ojo, porque tiene un solo destino. ¿Y cuál es ese único destino? Convertirse en una respuesta o en una ofrenda grata para Dios. Eso es lo que hoy vamos a aprender. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y oramos juntos? Padre amado,
El día de hoy, Señor, no solamente queremos aplaudir buenas historias famosas, Señor, como la de Río de Janeiro, como la de María de Betania, Señor. El día de hoy, Padre, queremos salir imitando, Padre, porque de esto se trata esto. Nadie presta su oído 20 y 25 minutos, Padre, solamente para escuchar una teoría. Queremos ser transformados, Padre, queremos ser inundados, queremos ser cambiados de mentalidad, Padre. Claro, queremos representarte, Señor, y queremos construir historias, Señor, que se recuerden no por cuánta bulla hicimos, Señor, sino que se recuerde por corazones que respondieron y que respondieron correctamente, sin hablar tanto, sin decir tanto, pero que se dieron en ofrenda. Padre, ese corazón como el tuyo que fue al Calvario sin decir una sola palabra, es el que queremos imitar. Te damos gracias, Señor, gracias en este mes de gratitud, en el nombre de Jesús. Decimos juntos, amén. Bueno, familia, quiero que abras tu Biblia, y si no tienes tu Biblia, quiero que enfoques tu mirada en la pantalla, y vamos a estar leyendo esta historia en Juan 12. Y mira lo que dice Juan 12, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice aquí: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, dice, donde estaba Lázaro. Ya hemos hablado de la historia de Lázaro, tú lo has de recordar, un hombre que murió por una enfermedad y Cristo vino y lo resucitó. Dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Esta cena es después de ver a Lázaro resucitado. Marta, hermana de Lázaro, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. ¿Con quién? Con Jesús. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dilo conmigo, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué está pasando aquí en esta historia? Quiero que veas algo y quiero que no te confundas, porque en los evangelios hay dos historias, dos mujeres que hicieron lo mismo. Ahora, curiosamente, yo no sé por qué, hay una mujer que vino con una actitud de perdón y también lavó los pies del maestro. Ojo, lo lava con aceite, pero no rompe el frasco. Esta historia se escribe al inicio del ministerio de Jesús. ¿Cómo podemos saber que son dos mujeres separadas? Porque Jesús todavía no reclutaba a sus discípulos. Entonces, esto sucede cuando Jesús estaba iniciando su ministerio. Ahora, pero la segunda historia de la otra no sabemos si se llamaba María, cómo se llamaba, no hay nombre, solamente dice era una mujer pecadora. Eso era lo único, pero hizo lo mismo, lavó los pies del maestro. Ahora, después vemos acá a una mujer, sí, ya, llamada María, pero ya vemos, y la palabra dice 6 días antes o una semana antes de que crucificaran al maestro. Entonces ahí podemos ver que obviamente por tiempo, pues no estamos hablando de la misma persona. Aunque dato curioso, la otra mujer llegó a la casa de un tal Simón, la primera que venía por pecados y lavó los pies del maestro, viene a la casa de un tal Simón. Entonces ese se le dice Simón el fariseo, pero después vemos a esta mujer que también estaba en la casa de un tal Simón. Entonces decimos, oye, había dos Simones y dos mujeres que también hicieron lo mismo. Claro, sé que es confuso y en el pasado siempre han relacionado esas historias, pero ahora acá hay otro dato curioso. A este Simón no se le llama Simón el religioso, el fariseo, se le llama Simón el ex leproso. Ahora, y eso nos conecta con esta historia. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que, número uno, también esta fue en Betania. Entonces, algo que podemos ver acá, que en esta casa de ese Simón el leproso era un ex leproso, y tú sabes que en la tradición judía un leproso no se podía acercar a la ciudad, no podía llegar a su casa. Obviamente que cuando tenías lepra lo perdías todo, bye bye, ya nadie de tu familia podía tener contacto contigo, no los podías ver. Tal vez imagínate el calvario de ver a tu familia de lejos, no me le puedo acercar, y lleno de lepra el hombre, y quiero abrazar a mi hija, no puedes. Posiblemente, no digo que se puede comparar con esto, pero hay tantas familias divididas ahorita, donde un papá no puede abrazar a sus hijos, donde una mamá no puede abrazar a sus hijos. Tú y yo tenemos hasta ahorita
la bendición de abrazar a nuestros seres queridos. Así es de que eso es gratitud. Podemos comenzar de las cosas tan pequeñas, agradecerle al Señor. Entonces quiero que veas la vida de Simón, este hombre, el dueño de la casa. Entonces dice la palabra que María estaba ahí sirviendo en esa casa. Ahora, dato curioso, dicen que si María estaba sirviendo en esa casa, posiblemente era familiar del leproso. Ok, algunos comentaristas dicen pudo haber sido o su papá o su tío. Yo no puedo decir que era su papá o su tío porque no estoy seguro. Lo único que sí sé es que comentaristas dicen pudo haber sido su papá. Pero ¿por qué quiero decirte esto? Imagínate, ¿y qué si hubiera sido su papá? Tenía un papá leproso. Ok, súmale una rayita más al gato. Después tenía un hermano que murió. Y tiene este hermano que muere y dice: si el maestro hubiera estado aquí y hubiera llegado a tiempo, no, mi hermano no hubiera muerto. Y su hermano muere. Pero entonces empezamos a ver que la vida de María había atravesado por impactos duros y por emociones crueles, por cosas que le habían sacudido el corazón. Si tal vez era su papá, este hombre leproso, imagínate haber tenido a tu papá fuera de la ciudad y no poder acercarte a él, no poderlo abrazar, no poderlo tener. Imagínate también estar llorando el luto de tu hermano y decir: ¿quién ahora? ¿Qué está pasando? Ahora, y súmale a todo esto y a la María de Betania. Y en Betania se le llama nada más y nada menos que la ciudad de los oprimidos. Eso significa Betania, la ciudad de los oprimidos. Y algo que podemos ver en esto es, ok, en medio de toda esta pesadilla, la historia está hablando una cena. Dice, en esta cena estaba Lázaro, estaba Simón el ex leproso. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Estaban sentados a la mesa. ¿Con quién? Con nada más y nada menos que con Jesús. Y ahí en ese momento venía María, estaba sirviendo la comida. Y imagínatela, venía ella con todos los platos así, tratando de servirlos a todos. Pero en ese momento, cuando venía con los platos, ¿sabes qué pasó? Se encuentra y se le paraliza el tiempo y ve una escena que le roba el corazón. Y mira nada más y nada menos que a Simón, el leproso, el que no podía llegar a la casa, el que no tenía cómo llegar a la casa. Lo mira sentado con Jesús, sonriendo, pasándola bien. Ve a Lázaro, el que estaba muerto, el que ya apestaba, lo ve riendo, celebrando con Jesús. Entonces se queda como esas mamás cuando están sirviendo la comida y se queda y dice: wow, no puedo creer. ¿Y sabes qué hace? Eso la hace llegar a hacer una acción y la hace responder y reconocer lo que era Dios en su vida. Y mi primer punto es: la gratitud reconoce. Y quiero que ubiques tu Biblia en Marcos 14:3 y dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y alto precio, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y cuando vemos esto, hay algo que me llama la atención, y es que dice la palabra derramó y quebró el vaso. Y cuando vamos al significado de esta palabra, el significado es eclasén. Y dice la palabra: es romper, pero no es romper por destruir. Es romper, pero no es romper por dañar. Es romper, pero es romper por entrega. Y dice esta palabra, eclasén, es la misma palabra de cuando Jesús cortó el pan, trozó el pan. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Jesús no estaba desbaratando un pan simplemente por hacerlo. Estaba diciendo: este es mi cuerpo que es quebrado, no porque quiero ser quebrado, estoy siendo quebrado en entrega. Entonces, cuando vemos esta palabra eclasé, no está hablando de un quiebre nada más, solamente sí, bueno, quiebra algo, destrúyelo, no, ni de un desperdicio. Está hablando de una entrega con sentido, eclasé. Y Jesús se entregó en la cruz por nosotros. ¿Cómo? Partiendo su cuerpo de la misma manera. Entonces, aquí podemos ver que la gratitud no solamente reconoce, la gratitud también a veces duele. Y sabes, en esta parte quiero que veas algo. Y cuando dice la palabra que María rompió ese vaso y fue y lo derramó, ese frasco de alabastro, y lo derrama en Jesús, dice, rompió la posibilidad de reservarse algo, porque ese frasco, cuando una vez que se rompía, ya no se volvía a tapar. Y sabes, en ese momento, cuando las personas comenzaron a ver lo que ella estaba haciendo, pensaron: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de tal entrega? ¿Estás seguro que lo vas a hacer? Y sabes, en ese momento quiero que te detengas cuando estaba María con los platos así posiblemente, y me pregunto, ¿qué vio?
¿Qué vio María? Que fue y sacó el perfume de más alto valor y lo rompió y se lo da y unge al maestro. ¿Qué vio? Y sabes, yo puedo ver algo y sé que María reconoció al maestro, pero ¿sabes qué fue lo que vio? Vio al Cristo resucitado que trajo de vuelta lo que estaba muerto. Vio al Cristo redentor que trajo de nuevo a su hermano. Cuando vio, dijo, ese es el mismo Cristo que levantó a mi hermano muerto. ¿Sabes qué? En ese momento reconoció al Cristo que restauró lo que estaba perdido. Su tío, su padre, no sé qué hubiera sido, el leproso. Y dijo, wow, ¿cómo tú reúnes a todos estos en esa cena? Hubiera costado demasiado dinero. Y tal vez a ti te ha pasado en las cenas de Thanksgiving, cuando llegan todos tus hijos, cuando llegan todos tus parientes, cuando te reúnes, cuando el que no podía pasar la frontera llega, cuando todos se encuentran y dices, ¿con dinero hubiéramos hecho esto? No, claro que no. Solamente es una bendición, es agradecimiento, es lo que Dios hace por nosotros. Entonces María reconoció al Cristo Redentor que le devolvió la dignidad a su familia. Y sabes que ese es el primer principio. El día de ayer estábamos hablando teníamos una enseñanza de el pastor Daniel Anderson, y me encantó algo que dijo y lo agregué esta mañana. Y dice él, es que no se puede responder a Dios si primero no lo reconoces. No se puede responder a Dios si primeramente no lo reconoces. La Real Academia dice, es la acción que te obliga a responder. Pero ¿cómo vas a responder a Dios si ni siquiera lo conoces? Pero ¿cómo vas a responder a Dios si ni siquiera lo ves? Y no solamente es eso, si ni siquiera te estás esforzando para verlo. Ay, pero ¿cómo lo voy a ver? Claro, María se detuvo y dijo, esta escena no es normal. ¿Quién hubiera podido juntar a estos dos tipos si uno estaba leproso y el otro estaba muerto y apestaba? ¿Quién hubiera podido juntarlos? Nadie. Ahí en ese momento, ¿qué es lo que hizo? Le cayó el 20, decimos en México. Reconoció y dijo, perdón, pero esto no se va a volver a repetir. Perdón, pero yo no sé si esto vuelva a suceder. ¿Y sabes qué hizo? Fue y sacó el perfume. Entonces cuando saca el perfume, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba mostrando su gratitud al más alto precio. Y sabes, la verdadera gratitud no se distrae con lo que hay sobre la mesa. La verdadera gratitud no se distrae en la cena. La verdadera gratitud es aquella que reconoce y determina cómo respondes. Muchas veces estamos en el año nuevo, estamos en la cena de Thanksgiving y todo el mundo está en el teléfono, todo el mundo está en su rollo, todo el mundo está haciendo cosas. Alguien está agradeciendo, no, todos estamos ocupados viendo lo que queremos ver, pero no mirando y fijando nuestros ojos a la verdadera gratitud. Ojo, María pudo haber visto algo y dijo, veo al que resucitó a mi hermano, veo al que trajo a mi papá o a mi tío o a mi pariente de regreso, veo al que gracias a él suplió comida. Y hoy podemos tener una fiesta cuando antes estábamos quebrados, no había nada en esta casa. Hoy hay bendición, hoy hay provisión, hoy hay invitados. Solamente Cristo puede hacer esto en tu casa. Imagínate qué solitaria, imagínate qué depresiva se sentía su casa, pero en ese momento había fiesta, había celebración. Eso es lo que Dios trae, eso es lo que Cristo trae, es la presencia que Él trae a nuestras vidas. Y dale un fuerte aplauso porque te escucho diciendo amén, pero si lo crees, si lo confirmas, si lo aceptas en tu vida, dilo con fuerza. Así que quiero que pienses en esto, reconozco más el ruido de mi vida o veo a Jesús en la escena, veo al mismo que me regresó la dignidad, veo al mismo que me regresó el camino, veo al mismo que me salvó, veo al mismo que me levantó cuando estaba casi muerto. Y quiero pasar al punto 2 y en Mateo 14:4, mi punto número 2 es la gratitud no guarda nada. La historia avanza y dice que María saca este perfume y lo rompe. Y sabes que en ese momento se saca una crítica, tremenda crítica, porque siempre la entrega va a traer crítica. Y Marcos 14:4 dice, y hubo algunos que se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho todo este desperdicio? Desperdicio, no pueden valorar. Porque podía haberse vendido por más. Se pudo haber vendido por 300 denarios y haberse dado a los pobres por un año de trabajo. Y murmuraban contra ella. Pero ¿sabes qué? Bola de ingratos. Lo voy a decir así. ¿Y sabes por qué? Porque nadie preguntó cuánto costó la cena. ¿Verdad que eso no te interesa? No. Nadie cuestionó los gastos de la comida. Nadie cuestionó quién iba a sacar la basura al final de la fiesta. No. Pero sí dijeron, ¡qué desperdicio! ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Nadie cuestionó el pan, nadie cuestionó el vino, nadie dijo, hay mucho ruido, nadie dijo nada, nadie se quejó. Y eso muestra en qué
tienes puestos tus ojos? Reconocer a Jesús provocó en María una respuesta radical. Yo no sé cuál es tu respuesta. Dice, despertó la incomodidad en otros. Sí, y eso va a pasar cuando te muevas, porque cuando alguien vive agradecido a Dios más allá de lo esperado, otros lo van a llamar exceso. Ay, te estás pasando. Creo que te estás emocionando. Sí, siempre para la audiencia se va a mirar como ridículo lo que haces, como pasado. Sí, pero creo que andas muy revolucionado. Sí, pero bájale poquito. Ok, es cada quien. Pero el que entiende y el que dice, hey, no, yo vi la escena y yo vi al Cristo que resucitó mi familia. Yo vi al Cristo que resucitó mi matrimonio. Yo vi al Cristo que me trajo de la lepra que yo tenía en el corazón. Veo al Cristo que me trajo de regreso. No, perdón, pero no es que yo sea excesivo y no es que yo sea apasionado, si me quieres llamar así, es que hay gratitud en mi vida. Y quiero que aprendas a ver eso y que no echen agua al fuego, a la pasión que tú tienes por dar gracias al Señor. Y mira, dice la palabra, dice, hey, no la molesten, dice el Señor, les dijo Jesús, no la molesten, dice, Jesús no está minimizando la ayuda al necesitado porque dijeron se lo hubiera dado a los pobres, pero Jesús dice, hey, no la molesten, y no es que Jesús esté minimizando la ayuda a los pobres, como dije en la estatua o en el monumento de Río de Janeiro, dijeron, ¿por qué mejor no hicieron con todo ese dinero algo para los huérfanos? Perdón, pero los huérfanos siempre los van a tener, y Jesús dice, no estoy ignorando la necesidad que puede tener una persona, pero ¿sabes qué? Hay prioridades, y en ese momento la prioridad mayor era rendir adoración, responder a Dios. Y eso nos habla de puntualidad. Eso nos habla de puntualidad. Yo tengo amigos que siempre me río con mi papá porque cuando vamos a un restaurante le digo, yo pago, y estamos jugando a ver quién paga primero. Y es una broma, es un juego. Obviamente queremos que pague uno primero para otro guardarse la cartera. Porque sí tenemos el deseo de ser agradecidos, sí tenemos el deseo, pero ¿sabes qué? Estamos esperando si se requiere. Si no se requiere, me lo guardo. Y quiero que veas esto. Jesús dice, no amigos, María no ha cometido un error, no se volvió loca, no está apasionada, no es intensa. No, quiero que vean algo. Ella sin darse cuenta está viendo que a mí me queda una semana. Ella está dando y ella está haciendo algo para después no decir, uy, cuando estaba Jesús lo hice, cuando estuvo Jesús no me entregué, tengo un remordimiento, tengo una falta de entrega. No, ella se entregó en el momento correcto. Y quiero que veas esto. Jesús dice, ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y quiero que veas y notes algo. María no tenía la teología resuelta. María ni siquiera sabía teología. Creo que ni siquiera entendía lo que Jesús estaba diciendo. Me voy pero vuelvo. No entendía nada. María lo que entendió fue esto. Se clavó en una escena y dijo, este momento no sé si vuelva a suceder. No sé, y como no sé si vuelva a suceder, voy a responder. Voy a ser agradecida. Tengo tanto por qué responder. Y sabes, algo que yo escribí aquí es que la respuesta tardía tiene cargo de conciencia. Esto es como cuando yo quiero pagar con mi papá. Ay, le hubiera pagado, ay, le hubiera regalado, ay, le hubiera dicho, ay, le hubiera dado. Pero bueno, es que se fue, ¿no? Ya no alcancé a dárselo. Y pues mejor que se fue, ¿no? Porque, ok, quiero que veas esto. La respuesta tardía tiene cargo de conciencia. ¿Te ha pegado ese cargo de conciencia? Uy, se lo hubiera dado. Ahora ya estás dispuesto, pero ya es muy tarde. La respuesta tardía tiene cargo de conciencia y la entrega postergada muestra el nivel de reconocimiento. ¿A quién reconoces en tu vida? Ahí está mostrándose todo. ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Qué es lo que realmente te interesa? Agradecer hoy, pedir perdón, soltar cargas. Eso es algo que tenemos que hacer hoy. No te tienes que esperar hasta que una persona ya no esté contigo. No te tienes que esperar. ¿Sabes qué? Porque María ungió a Jesús antes de la tumba. Algunos llegan, ofrecen el perfume cuando ya no hay presencia. Uf. Yo no quiero ser de los que llegan tarde. Hay que hacer algo, hay que entregarle algo a Dios. Te está llamando Dios a hacer algo. Hey, no le cuestiones, no le preguntes si es sustentable o no, pero pregúntate, tal vez estoy yo guardando un perfume pensando que va a llegar otro momento de clímax para entregarlo. No, cuando llega el momento, suéltalo, entrégalo, dáselo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice, de cierto os digo, Marcos 14:9, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también contará lo que esta mujer ha hecho para memoria
de ella. Esto iba a ser recordado por siempre, la historia más famosa. Y esta es mi enseñanza 3. Y quiero terminar con esto, quiero ir aterrizando con esto, pero quiero que veas algo. El perfume no se quedó solamente en la habitación. No, ojo, el perfume no solamente se quedó en la habitación. No se quedó solamente en los cabellos de Jesús. No se quedó solamente ese día derramado. No. Y aquí quiero afirmar todo lo que tú haces o lo que estás pensando hacer. O si Dios te está llamando a hacer algo, quiero afirmarte y decirte algo. Lo que tú entregas para Dios, lo que tú entregas para Jesucristo, no desaparece, trasciende. Lo que tú le entregas no se va a esfumar, trasciende, no muere, permanece. Mira la ofrenda que hizo esta mujer, la acción que hizo. Dice Jesús mismo, y que lo que ésta ha hecho se recuerde. Hay cosas que yo no quiero que se recuerden de mí, o no. Hay cosas en la vida que no queremos que nadie mejor se acuerde. Pero hay cosas que, ¿sabes? Se vuelven un aroma, se vuelven una fragancia. Y aquí está la dimensión espiritual de la fragancia. No murió en esa habitación, Jesús la convirtió en una memoria eterna. Y dice, donde quiera que se predique en todo el mundo, se sepa lo que esta mujer hizo. Lo que se entrega no se desaparece. Y ese día en la casa quedó impregnada el perfume. Pero sucedió aún algo más grande en la historia, que quedó impregnado a lo largo de la historia. En todo el mundo, en todas las escrituras, en todos los evangelios se va a recordar esto. Y quiero decirte algo y quiero llevarte a pensar y reflexionar en algo. Todos tenemos ese momento de entrega. Todos tenemos esa voz. Todos tenemos esa escena donde Dios puedes ver lo que hizo en el pasado. Y con esto quiero ir terminando. Jacob, Matt, si me pueden ir ayudando. Y toda gratitud nos llama a una respuesta. A mí en mi tiempo me llamó a una respuesta. ¿Y sabes qué? Personalmente me siento en paz porque le dije a Dios, cuando me pidió rompe el frasco, aquí voy. El Señor me llama cuando yo estoy en la fiesta de mi vida. Cuando todo está saliendo bien, cuando hay buena economía, cuando hay buen trabajo, y me llama para servirle. Yo pude haber hecho dos cosas. La entrega postergada. Ya que acabe de pagar la casa, ya vengo y te sirvo. Ya que acabe de criar a la más chiquita que le falten pañales, ahora sí, ahí te voy. Dale. Dale. Pero el que entiende la gratitud, responde. No se queda como yo cuando iba a pagar la cuenta con mi papá. Saca la chequera. Y no estoy hablando de dinero, no vayas a pensar, uy, aquí re bien que piden dinero. No, ya pagamos la renta, tranquilo. Quiero decir algo y es, ¿cómo respondes en entrega? ¿Cómo vas a responder con tu vida? Yo tuve la misma escena que tuvo María y vi a Cristo que me trajo de la muerte cuando tenía 18 años. Un día iba caminando y me quedé con los platos así y dije, fue el mismo que me trajo de la muerte cuando caí de casi 20 pies y que no supe cómo caí y que me trajo de la muerte. Cuando vi a Cristo resucitado, vi a aquel que me regresó a la dignidad. Cuando toqué fondo. Cuando vi a Cristo resucitado, vi al que me restituyó el matrimonio. Cuando vi a Cristo resucitado, vi a aquel que me sacó de mi Betania, de la tierra del oprimido. Vi a Cristo resucitado. ¿Y sabes qué dice? ¿Qué te tengo que dar, Señor? ¿Qué tengo que ofrecerte? ¿Qué tengo que darte? En ese momento dije, no puedo dejar para después mi entrega. Y sabes, todos tenemos esa escena. Todos tenemos ese momento donde Dios te llama. Y en Apocalipsis 3:20 la palabra dice esto: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él
conmigo. Tal vez tú estás en tu propia Betania, estás en tu propio pori, estás en tu propia fiesta de la vida y tienes que aprender a fijar los ojos en lo que Dios hizo. Tal vez no estás en una fiesta de la vida, tal vez estás como Simón el leproso, apartado de la casa, todavía no puedes llegar a la fiesta. Ves la fiesta como un lugar imposible, como un paradero lejano. Tal vez estás como Lázaro y estás experimentando algo que ya se murió. Relaciones muertas que ya huelen, ya apestan. Pero quiero que el día que el Señor te permita ver en esa mesa al muerto, al leproso, sentados juntos y digas: yo no lo hubiera podido haber hecho. Quiero que revientes en la misma gratitud que reventó María de Betania. Así es de que, ¿por qué no te pones de pie el día de hoy? Quiero que oremos juntos. Y yo no quiero que te salgas aplaudiendo de aquí a María de Betania. No, ¿para qué? Eso no nos coloca en ninguna parte. O sea, no. Mi deseo es que digas: vienen las fiestas, vienen estos días de compartir mucho y va a haber música, va a haber trago, y no digas que no, algunos. Va a haber de todo, va a haber de todo. Y ahí, en ese momento, yo no te voy a decir qué hacer, yo no te voy a decir qué comas, qué bebas, no. Yo no soy Dios, pero yo sí te voy a decir: detente, detente y mira a Jesús en tu fiesta. Detente y mira a Jesús en tu cena. Detente y mira a Jesús en tu celebración. Y di: tengo tanto que agradecer. Y entonces ve y saca el mejor frasco que tengas y derrámalo ese día en gratitud.